bloque anterior hablábamos de este México de dos velocidades, un México de varias velocidades, y si alguna entidad federativa representa de una manera así palmaria y obvia esta diferencia entre un México que quiere pues tener un sistema electoral más o menos creíble, sistemas de impugnación razonables, y lo que opera en el mundo local es Tabasco. El próximo domingo los tabasqueños irán a las urnas y tenemos todos los elementos para decir que vamos literalmente a un choque de trenes. Por supuesto, pues es una vieja tradición de una entidad que tiene un sistema bipartidista. El PRD es muy fuerte en esa entidad y el PRI, por supuesto, sigue conservando, a pesar de que le han anulado una elección, a pesar de que les demostraron en 1994 al propio Roberto Madrazo que con cantidades ingentes de dinero retuvo una gubernatura. A pesar de todo eso, el PRI sigue siendo un factor importante. En estos momentos tenemos una competencia dura para el PRI. Esta entidad significa mucho porque después de la severa paliza que recibió el 2 de julio, tiene que mantener algunos entes locales, en este caso Tabasco resulta fundamental, y con un PRD que está luchando también por razones de tipo político y de propia supervivencia de lo que es la lucha de Andrés Manuel López Obrador, el ganar precisamente esa entidad, que por cierto es la suya. Hasta el momento se han acreditado suficientes elementos como para suponer que la elección terminará en tribunales. Hay la intervención muy descarada de un subsecretario de gobierno, grabado además, condicionando apoyos en caso de que no se apoye al revolucionario institucional. Ha habido entrega de bicicletas, las PRI-cicletas las llaman con buen sentido del humor los tabasqueños, y el PRI no se le ha ocurrido mejor cosa que decir que se entregan, pero por carácter humanitario en estos momentos, no tiene nada que ver la cuestión electoral. Ha habido cantidades de dinero enormes que se han gastado también en esta campaña, como sucedió en la de 94 de Roberto Madrazo, como sucedió en la del 2000, que como decía hace un momento se tuvo que anular, y la volvió a ganar el PRI, pero se tuvo que anular. En estos momentos tenemos un escenario poco tranquilizador porque hay todos estos elementos que presagian una dura lucha, y sobre todo elementos para determinar que la calidad de la democracia en Tabasco, si en el país se discute y se discute con amplitud, en Tabasco no hay duda, está muy por debajo de los estándares exigibles para una democracia con cierto nivel de competitividad. Y es que es muy difícil en Tabasco, es quizá el estado más difícil porque en algún momento tuvo el sistema autoritario más perfecto dentro del autoritarismo mexicano, con Garrido Canaval al mando de Tabasco. Ahí dejó sentado y bien cimentado un tipo de política en donde no había lugar más que para una sola fuerza. En Tabasco, hasta la iglesia, que era, bueno, un elemento que en otras partes también con la Revolución Mexicana se vio disminuido, pero no en esa forma. Incluso en los lugares donde la guerra cristera estalló, después de la lucha, la iglesia mantuvo su presencia, pero en Tabasco ni lucha cristera hubo, porque ahí los acabaron completamente. Era el momento de mayor peso, como dice el libro de Carlos Martínez Assad en el laboratorio de la revolución, que era lo que les gustaba decir a los tabasqueños, eran el laboratorio, eran la avanzada de la revolución. Entonces ahora son el más retrasado, justamente porque fue el más avanzado en un momento, en ese sentido, de un solo poder que domina todo, de arriba abajo, domina no solo la política, sino la cultura. Salir de este mundo, digamos, de lo más acabado del autoritarismo mexicano para entrar a la revolución. El hecho de que ya haya dos partidos me parece un milagro casi. El choque de trenes vendrá. Es uno dividido, ¿no? Pero bueno, bueno, así estamos todos divididos. El PAN también vino del mismo, así que todos salieron del mismo tronco. Pero ya son los mismos, pero divididos, como decía aquel revolucionario. El punto es que acelerar esto en Oaxaca, en Tabasco, es una necesidad, y a la vez, al hacerlo, se generan crisis. Mira, escuchaba la descripción que hacías tan puntual y dramática sobre lo que pasa en Oaxaca, y me preguntaba, pero Oaxaca, solo, en Tabasco, pero solo en Tabasco. No. Yo creo que
si algo dejó el 2006 como herencia, es la brutalidad de la lucha por el poder, vamos. Y me atrevo a sugerir que Chiapas, Tabasco, Veracruz, Estado de México, todo aquel estado y toda aquella elección que sea competida, reunirá las mismas características, porque en el 2006, en la elección federal, ya aprendimos que se puede meter dinero, los empresarios pueden meter lo que les da la gana, que el Ejecutivo se puede meter. ¿Cuál es la diferencia entre este secretario de Transportes con el presidente Vicente Fox? Me pregunto. Es decir, no es, desafortunadamente, y desde esa perspectiva, a medida que pasan los meses, las semanas del 2 de julio, se aprecia con mayor claridad que este fue un año terrible para la calidad de la democracia mexicana, porque todo se valió en la elección federal, todo se valió en Chiapas, todo se vale en Tabasco, y por supuesto que vamos a ir a tribunales, y por supuesto que entonces los abogados es una profesión que está a la alza. Bueno, yo quisiera diferir, ya y sobre todo después de esta última insinuación agresiva de los no es agresiva, de los pobres abogados. Es realista. Es realista. Yo quisiera diferir porque yo voy a hacer un pronóstico distinto al de los tribunales. Yo no creo que van a ir a tribunales. Es una elección muy importante porque me parece que aquí se está jugando en gran medida, no digo que en toda medida, pero en una medida importante, el éxito del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, un movimiento impugnador. Si pierde Tabasco, va a perder un gran impulso. Segundo asunto, aunque no soy muy afecto a las encuestas, las últimas que se publicaron la semana pasada daban una ventaja de 9 puntos. Claro que hemos visto fallar a las encuestas. En mi estado, en Yucatán, muy patentemente, en algún momento del sexenio se vio fallar rotundamente a las encuestas, pero las encuestas que hemos visto, va el candidato del PRI adelante del PRD, de la Coalición por el Bien de Todos, 9 puntos. De tal manera que pues hay elementos para pensar que puede haber un triunfo que no pueda ser impugnado si es de más de 4 o 5 puntos de ventaja a favor de un candidato. Aun cuando vayan a tribunales para ver algunos asuntos que se van dirimiendo en sus términos, pero no necesariamente para anular las elecciones. Pero si hay elementos que de distorsión en la democracia. Por supuesto nos podemos aquí quedar discutiendo 15 horas de la calidad o los grados de una democracia, y es como discutir ¿qué es más peligroso, 38 grados de fiebre o 40? Bueno, por supuesto 40 es peor, pero 38 ya empieza a preocupar. Tabasco rebasa todo lo que hemos visto a nivel nacional. Y te pongo como comparación las 3 últimas elecciones. En 94, las de agosto de 94, tuvieron sus problemas. ¿Se nulificaron? Las que finalmente impugnó López Obrador, y no las impugnó por la vía de tribunales, vino a demostrar lo que había gastado Roberto Madrazo. 70 millones de dólares. Excedía. Pero el tribunal las invalidó, y de ahí surge la causal abstracta. La del 2000. En 2000 fue tal cantidad de atropellos que se tuvo que anular. Y en este caso, digo, han grabado al subsecretario condicional. Una cosa que el presidente dijera, los populistas, no sé cuánto, y otra muy diferente, que tengas a la vieja usanza, decir, a ver, señores transportistas, no hay apoyo si no están con el químico. Digo, hay niveles. Por supuesto me dirás, finalmente es una democracia de mala calidad, y yo concuerdo contigo. Pero es un problema de estar en el Pleistoceno o en la Edad Media, ¿eh? O sea, hay una diferencia, yo sé que no entusiasma, pero sí, en Tabasco estamos viendo una cantidad de cosas que, independientemente de la distancia, permiten suponer que el proceso electoral no ha sido equitativo, ¿no? Quisiera simplemente recordar otras elecciones antes de las del 2006 para apuntalar la hipótesis o la tesis, para mis tesis, puede ser hipótesis, de el empobrecimiento de la calidad democrática. Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca mismo. Es decir, hay una constante en que las elecciones competidas, no estoy diciendo que todas, ¿no? Las elecciones en las cuales la diferencia es enorme, se reduce el grado de mala calidad.